Bendito sea el Señor para siempre. En esta hora hemos de compartir el mensaje que el Señor nos envía, que por título hemos puesto una fidelidad incuestionable. Vamos a hablar de esta fidelidad que no tiene comparación y que no hay manera de siquiera dudar de ella, de su magnitud, de lo que significa para todos nosotros. Y estaremos hablando de la fidelidad de Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Muchas personas son llamadas a ser fieles. Normalmente, cuando una persona se compromete a vivir al lado de otra persona que se casa, ellos prometen ser fieles el uno al otro. Y en muchos casos esa fidelidad es mantenida, pero de alguna u otra manera, en muchos casos también fallan. Muchas personas buscan otros que puedan ser fieles en la vida para confiarles cosas muy importantes, porque la fidelidad habla de compromiso, la fidelidad habla de integridad, la fidelidad habla de seriedad en las cosas. Qué bueno es hallar a alguien que sea fiel. Y hay muchas personas que uno puede confiar en ellas, pero nunca como a Dios. Vaya por favor al libro de Salmos. Veamos el Salmo 89, versículo 8, que nos dice. Salmo 89, verso 8, dice la palabra: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Aquí habla la palabra de que la fidelidad de Dios está a su alrededor. Dios es fiel, siempre fiel, y Él es poderoso. Dice el verso 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios es poderoso, Dios tiene todo bajo control. La tierra Él la hizo y Él la sostiene. El mundo entero Él lo hizo, Él lo sostiene. Nada escapa a su dominio. Dios es grande, Dios es justo. Justicia y juicio van delante de su trono, dice, son el cimiento de su trono. Y la misericordia y la verdad van delante de Él, están delante de su rostro. Pero hay algo que dice aquí, la fidelidad te rodea a ti. Dios es poderoso, es único, pero Él es fiel, siempre fiel. Y nosotros podemos confiar en Él. Confiamos en Él porque de una y otra manera vienen situaciones a nuestras vidas que nos hacen en ocasiones fallar en la fe, que nos hacen en ocasiones tener temor de lo que pueda venir, que nos hacen en ocasiones pensar si tendremos alguna oportunidad de salir adelante. Pero qué bueno es que cuando vienen esos pensamientos de temor, de inseguridad, pensamos, pero Dios es fiel. Él no me va a dejar aquí morir. Él no me va a dejar caer aquí. Él no me va a dejar en manos del enemigo. Él es fiel y Él tiene el poder. Y el pensar que Él es fiel nos levanta entonces. Podemos reconocer que Él está con nosotros y que en su fidelidad Él no nos va a abandonar y recibimos fuerzas. Es bueno saber que Dios es fiel. Y su fidelidad no hay manera de cuestionarla porque Él es fiel, siempre fiel. Vea como dice el Salmo número 9, por favor, el versículo 9. Salmo 9, verso 9 dice: Jehová será
refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dice la palabra que todos aquellos que conocen el nombre de Dios pueden confiar en Él. Cuando tú realmente conoces a Dios y sabes que Él es Dios, que el universo Él lo hizo con su poder, lo sostiene con su poder, por su voluntad. Cuando tú reconoces que Él es el único Dios, no existe otro, y Él es tu Dios que te creó, que te dio vida, que te sostiene aquí en la tierra. Cuando reconoces que Él es tu Dios y lo conoces en verdad, la Biblia dice, entonces vas a confiar en Él. Nada podrá venir a la vida tuya que te sacuda, que te lleve fuera de sus caminos. Nada podrá venir a ti que te haga desesperar porque estás confiando en Dios. Aún en situaciones extremas, peligrosas, tú dices, yo sé en quién he creído. Yo sé que Él es poderoso para guardarme en aquel día. Yo sé que es poderoso para sacarme de esta situación, porque has confiado en Él. Una persona que conoce a Dios necesariamente va a confiar en Él. Y dice aquí la palabra, tú no desamparaste a los que te buscaron. Dios es fiel. Cuando tú le buscas, Él se deja hallar. Cuando estás en situaciones duras, ven a Él, acércate a Él, háblale a Él. Él está esperando escucharte, que le presentes tu situación, aún tu queja, preséntasela confiadamente, sabiendo que Él está para ti, para liberarte, para darte otra vez esa salvación que tu alma necesita. Vea por favor cómo dice otro salmo, el Salmo 118, y vamos a leer desde el versículo 6. Salmo 118, versículo 6, dice lo siguiente: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Paremos allí. Jehová está conmigo, no temeré. Jehová está conmigo, tú puedes decir, Dios está conmigo. Yo no estoy solo en la vida. Dios está conmigo, decláralo. Dios está contigo. Él dijo, no te voy a dejar. Aunque pases por el agua profunda, no te vas a ahogar. Aunque estés en medio de fuego, no te vas a quemar. Aunque el enemigo se levante contra ti, no te podrá vencer, porque Dios está contigo entre los que te ayudan, dice la palabra. Y mejor es confiar en Él a tener que confiar en ningún príncipe, en ninguna persona importante. Ese versículo 8, Salmo 118, 8, es el versículo central de la Biblia. Si usted se ha preguntado, la Biblia que tiene tantos versículos, ¿cuál es el centro? Precisamente eso dice. Dice Salmo 118, 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Dios, aún en su palabra, nos dice, confía en Él porque Él es fiel. Confía en Él porque Él no te va a dejar avergonzado. Confía en Él porque Él no te va a traicionar nunca. Confía en Él porque Él vendrá siempre por ti. Él está contigo y está por ti. Dice el versículo 10, una experiencia del salmista. Dice, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.
Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Date cuenta que no eres el primero ni serás el último que tengas que pasar por situaciones duras en la vida. Aquí tenemos a un pueblo que había sido perseguido por sus enemigos. Enemigos le habían rodeado, enemigos trataban de destruirlo, pero este pueblo tenía por ayudador aquel que es tu Dios y el mío, a Jehová de los ejércitos, aquel que es el Dios que hizo y sostiene el cielo y la tierra. Tenía por ayudador a aquel que es el único fiel y verdadero, el único que tiene poder para sacarnos de cualquier tipo de situación. Por eso el salmista dice, no importa lo que haya pasado, en el nombre de Jehová saldré victorioso. En el nombre de Jehová los voy a destruir. En el nombre de Jehová ellos no van a perseverar. Aleluya. En el nombre de Jehová, Jehová de los ejércitos, Él es el Dios de nuestra salvación. Y podemos confiar en Él, porque Él es fiel. Su fidelidad no es cuestionable. Dios es fiel y punto. Una y otra vez lo declara. Jesucristo es siempre fiel, siempre fiel. Y nosotros podemos confiar en Él. Él tiene todo el poder. Él tiene la mejor voluntad hacia nosotros. Sus pensamientos hacia nosotros son de bien y no de mal, dice en su palabra. Podemos confiar en Él. Y así como declara el salmista, Dios es nuestra salvación. Y todo lo que se levanta en contra de nosotros tendrá que desaparecer de delante de nosotros, porque Dios es que pelea por nosotros. Dice el versículo 15, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ahí está la diestra de Dios. Es Dios que hace la obra. Es su brazo poderoso el que saca a su pueblo en victoria. Es el poder de Dios que nos hace estar en pie, que nos hace estar arriba. Es Dios por su diestra que nos libera. No somos nosotros. Es Dios que lo hace. No hay un ser humano que pueda tomar la gloria que solo le pertenece a Dios. Cada vez que haya un conflicto en tu vida, reconoce esto. Hay uno solo que es fiel, que nunca ha fallado a nadie, ni nunca le fallará a nadie que confíe en Él. Y ese único es Dios. El Dios del universo, el Rey del cielo y de la tierra, el que tiene todo el poder. Él dice, confía en mí y verás. Confía y espera y verás lo que Dios va a hacer. Y verás tus enemigos cómo se rinden ante el ejército de Dios que viene en tu ayuda, a tu favor. Aquí dice, no moriré, sino que viviré. El enemigo se levanta para destruirte. Tú dices, no me va a destruir porque Dios está conmigo. El enemigo se levanta para acabarte. Tú dices, seguiré en pie porque Dios está conmigo. ¡Aleluya! Es Dios. Dios es fiel, siempre fiel. Dios quiere que creamos en Él y que esperemos en Él. Que Él es digno de toda confianza. Mejor es confiar en Jehová que en príncipes. No confíes ni en dinero ni en posición que tenga nadie. Solamente confía en Dios, porque Él no te dejará, no te abandonará. Él dijo, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo estaré contigo, no tengas temor. No tengas temor. No vas a morir, porque Dios te dará vida. Vaya por favor al Evangelio de Juan. Veamos algo que Jesús dice que nos hace ahora transportar del mundo natural, donde se levantan enemigos y hay situaciones, y Jesús quiere que miremos las cosas a nivel espiritual. El Evangelio de Juan, capítulo 6,
capítulo 6, el versículo, le digo ahora, Juan 6, 27. Dice el Señor, después que había hecho un milagro, que con 2 panes, 3 peces, multiplicó para 5,000 personas, hombres más mujeres y niños. Dice la palabra que comieron ellos, eran 2 pececillos y 5 panes de cebada, perdón. Dice, comieron y luego Jesús fue a otro lugar. Y cuando encontraron a Jesús, ellos lo buscaban porque querían seguir, que le dieran la comida, el pan gratis. Y Jesús ahora los confronta a ellos. En el verso 27 les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús dice, ustedes están buscando lo material, lo natural. Busquen lo espiritual. Busquen la comida verdadera, la comida que lleva hasta la vida eterna. Busquen esa. Normalmente nosotros miramos situaciones terrenales, situaciones difíciles, y Dios quiere que miremos lo espiritual. Dios quiere que nos transportemos siempre a nivel espiritual para que entendamos por qué suceden las cosas y cómo Dios se quiere glorificar. Allí veíamos el salmista decía, no voy a morir hablando físicamente. Pero Jesús dice, busca lo que es la vida espiritual, verdadera, eterna. Dice el versículo 38, voy a saltar allí. Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que tú y yo tengamos vida eterna, y Dios es fiel, podemos vivir confiados en que no hay nada en este mundo que nos pueda apartar de Dios, porque ni la muerte nos puede apartar de Dios, nada, porque Jesús dice, es la voluntad del Padre que los que creen en el Hijo y se acercan a Él tengan vida eterna, y Dios dice los va a resucitar en el día postrero. Vida eterna no termina. Muchas personas se preguntan, ¿qué hay que hacer para extender la vida 10, 20, 30, 50 años más? ¿Cuántos científicos están buscando el elixir, como le llaman, de la juventud, para que no se envejezcan las personas? No lo van a hallar, porque hay una ley en el ser humano. La Biblia dice que nadie tiene potestad sobre su espíritu. Una vez que Dios dice el espíritu de alguien, ya sale de ese cuerpo, esa persona muere. No importa cuánta ciencia pueda haber. Pero Dios dice, los que se acercan a Cristo, los que vienen a Cristo, es la voluntad del Padre que nunca perezcan, que nunca mueran, sino que tengan vida eterna. Y dirás, ¿cómo no mueren? Si los enterramos, está muerto el cuerpo, su alma está viva, su espíritu está vivo, está en la presencia de Dios. Jesús dice, esa es la voluntad del Padre, que no los pierda, sino que los tenga por toda una eternidad. La pregunta es, ¿somos de Cristo? Entonces podemos pensar, Él es fiel, Él no nos va a abandonar. No hay algo que el enemigo pueda venir en nuestra contra para tratar de sacarnos de sus caminos, que pueda tener éxito, porque el Señor está con nosotros.
Porque Él dijo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está con nosotros y nos dice, no tengas temor. No tengas temor a nada. Ni siquiera a la misma muerte tengas temor, absolutamente a nada. Porque tienes vida eterna en Cristo si crees en Él. No tengas temor. Más bien, como decía el salmista, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Voz de júbilo, no importa lo que venga, glorifica a Dios. Porque Él está contigo. Porque Él se va a manifestar. Aleluya. Él es bueno. Dios es grande, es poderoso. Tiene todo en sus manos. No hay nada imposible para Él. Nada sorprende a Dios. Todo lo conoce, todo lo puede hacer. Si algo no está, Dios da una palabra y lo crea y lo hace. Dios llama las cosas que no son como si fueran, dice la palabra. Entonces, ¿de qué vamos a tener miedo? Jesús dice, confía, no temas, confía. Confía en Dios, que Él no abandona a los que le buscan. Confía en Cristo, que si lo conoces en verdad, reconocerás que Él es fiel a tu vida, que Él no te va a abandonar tampoco. Y Dios quiere darnos más que algo terrenal y temporal. Dios quiere darnos lo eterno. Jesús dice aquí, esa es la voluntad del Padre, que tengan vida eterna, que nada ni nadie los separe de la presencia del Padre. Eso quiere Dios. Veamos cómo más lo dice el apóstol Juan en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 5. Acompáñeme allí, por favor. Versículos 11 y 12. Recuerda, es una fidelidad incuestionable. Nunca la pongas en tela de juicio, nunca la dudes, nunca dudes de ella. Solo reconoce, si Dios permite que tú pases esa situación, es porque Él tiene algo más grande para ti. Es porque todo obra para bien a los que aman al Señor. Todo, no dice algo, no dice algunas cositas, absolutamente todo obra para bien. Y si todo obra para bien, regocíjate en el problema. Dice, porque Dios se va a glorificar y cosas mayores vendrán a tu vida. Regocíjate. Dice aquí, primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La pregunta es, ¿tienes tú al Hijo de Dios? ¿Tienes tú a aquel que vino a la tierra para salvar a los terrenales? ¿Tienes tú a aquel que vino del cielo para llevar al cielo los que en Él creen? ¿Tienes tú esa confianza en Él? ¿Está Él como guía de tu vida? Él es el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida. Él es aquel que vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Porque si crees en el Hijo de Dios, dice, la vida del Hijo de Dios es la que te da vida a ti, vida eterna. Y Dios está contigo. Ya como dice un poquito atrás en el capítulo 2 de Primera de Juan, verso 24, nos manda a mantenernos firmes en lo que la palabra nos enseña. Nos dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa. La promesa no es que me va a dar una casa o un carro o algo aquí en la tierra. Eso es extra.
La promesa es vida eterna. La promesa es: nada puede separarte del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni espada. Nada puede separarte del amor de Dios. Esa es la promesa. Que el Dios eterno, el Dios que existe desde antes de la fundación del mundo, el Dios que creó todas las cosas, te dice a ti que Él quiere que tú estés con Él para siempre, por toda una eternidad, y te lo promete. Y te dice: si crees en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, si crees en Él en verdad y confías en Él y mantienes tu vida fija en Él, dice, tienes la vida que Dios se promete. Es una promesa. Y otra vez, una persona es fiel cuando cumple su promesa. Una persona es fiel cuando no importa lo que suceda. Si prometió algo, dijo: lo voy a hacer porque yo lo prometí, mi palabra está en esto. Y Dios es fiel. Y si aquí dice Dios prometió darnos vida eterna, podemos confiar en que vamos a vivir para siempre con Dios, porque es una promesa. Y nosotros sabemos que los que estamos en Cristo somos de Dios, somos hechas nuevas criaturas, y Dios nos ha dado entonces su Santo Espíritu que está con nosotros. Vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 2. Veamos cómo nos dice el apóstol Pedro, explicándole a los judíos cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Él les dijo a ellos una palabra que para nosotros también tiene mucho significado. Hechos capítulo 2, verso 36. Dice la palabra: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Paremos allí. Está hablando de una promesa, y esta promesa es el Espíritu Santo que va a venir a aquellas personas que creen en Jesucristo, aquellas personas que se arrepienten de todos sus pecados, aquellas personas que se acercan a Dios y Dios les perdona, les limpia, los hace su pueblo. Es una promesa. Recibiréis el don de la promesa, el don del Espíritu. El Espíritu viene a nosotros porque es prometido por Dios. ¿Para qué viene? Para guiarnos a toda verdad, sí. Para enseñarnos todo lo que Jesús dijo, sí. Para consolar nuestras vidas en medio de toda situación, sí. Pero vino para mucho más. Vaya por favor al libro de Gálatas, capítulo 3, veamos algo allí. Versículo 13. Nos dice la palabra de Dios, Gálatas 3:13, lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, entre paréntesis dice, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, nosotros tenemos como promesa la vida eterna. Hemos leído en Primera de Juan capítulo 2, la promesa de la vida eterna. Y aquí nos dice que por causa de que Cristo se hizo maldición, quitó la maldición, y ahora nos ha dado Dios la promesa del Espíritu. Entonces el Espíritu y la vida eterna están relacionados. El hecho de que tú y yo tenemos el Espíritu Santo nos está diciendo hay algo que tiene que ver con la vida eterna, por causa de que el Espíritu Santo, el Espíritu eterno, el Espíritu de Cristo mora en ti. Tú eres templo del Espíritu de Dios. Tú eres alguien que pertenece a Dios. Tú eres propiedad divina. Tú has sido sellado, sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Tú eres de Dios. Y si tú eres de Dios, no tengas temor, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Aleluya. La promesa del Espíritu, la bendición de Abraham viene a nosotros. Dios, por causa de que nosotros creemos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que vino sometido a la ley judaica, que vino a la tierra como judío, para cumplir con todo lo que Dios había mandado, y no solamente para salvarlos a ellos, a ese pueblo, descendencia de Abraham, sino para extender al mundo entero, a toda nación, pueblo, lengua, etnia, donde quiera se encuentre un ser humano, se le da la oportunidad de creer en Cristo y ser parte entonces de ese pueblo bendito, de ese pueblo que es el pueblo de Dios, ese pueblo que ahora tiene al Espíritu Santo, ese pueblo que ahora tiene la promesa de Dios, la promesa del Espíritu. ¿Y qué dice entonces sobre esta promesa del Espíritu? En otro libro, en el libro de Efesios, unas 3 hojitas más adelante, capítulo 1, Efesios 1, versículo 11. Aquí el apóstol Pablo nos habla algo que tiene que ver con los judíos y con los gentiles, y que muchas personas se confunden con una terminología que él utiliza allí. Pero está hablando de 2 pueblos. Está hablando de los judíos, que Pablo era judío, y está hablando de los gentiles, que Pablo fue enviado a ministrar a los gentiles. Tú y yo somos gentiles porque no somos de descendencia directa de Abraham según la carne, pero somos de descendencia de Cristo en el Espíritu, porque tenemos al Espíritu de Cristo y somos hijos de Dios. Dice Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia. Está hablando en Cristo. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ese nosotros está hablando un pueblo, el pueblo judío. Ellos esperaban a Cristo, ellos esperaban el Mesías, ellos esperaban a alguien que nacería de una virgen, alguien que sería Dios mismo caminando en la tierra, alguien que tomaría en su espalda sobre él todos los pecados de ese pueblo y los liberaría. Ellos estaban esperando, pero luego dice, verso 13, en él también vosotros ahora, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros como un recordatorio de que somos de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros para darnos a entender, tú eres de Dios y tú tienes vida eterna en Cristo. Tú no vas a morir, tú vas a vivir. No moriré, sino que viviré. Cuando un cristiano deja de estar aquí en la tierra, no murió, vivió, ahora empezó a vivir eternamente. Ahora no hay nada que le detenga de Dios. Ahora está viviendo la verdadera vida. La vida que no termina. La vida real. Esto solamente es un tiempo muy corto en la tierra. Y nosotros vivimos con la expectativa de la verdadera vida. Jesús dijo, esa es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le dé vida eterna y lo resucite en el día postrero. Y ha venido el Espíritu Santo como unas arras, dice, como una garantía, algo que tú lo tienes, algo que está allí, que es real. Si viniera una duda a tu mente, tú dices, aquí está el Espíritu. No puede haber duda, yo soy de Dios. Una garantía es algo a nivel humano, es una prenda, es un dinero, es algo escrito que se le da a alguien diciendo, yo te voy a pagar o a comprar o a entregar lo que te tengo que entregar. Esto es una garantía. Cuando viene una duda, ¿será verdad que viene? Aquí está esto. Él va a venir porque está la garantía, yo la tengo conmigo y es válida. Legalmente está correcto, es una garantía. El Espíritu es la garantía de parte de Dios de que la herencia en el cielo es para ti también, si tú eres de Cristo. Y la Biblia dice, Dios es fiel y por su gran fidelidad va a cumplir su palabra. Esa garantía del Espíritu no es una garantía de darte 500 años aquí en la tierra. Es una garantía de darte miles de millones de años y no terminarán porque la eternidad no tiene fin. Y cuando dice vida eterna, es vida que no termina. ¡Aleluya! Esto es maravilloso. Es maravilloso. Y porque Dios es fiel, decimos, yo sé que es mío. Y tú dirás, yo sé que es tuya también. Tú dirás que te pertenece también, porque si eres de Cristo, Dios te reconoce como su hijo o su hija. Si eres de Cristo, dice, esa posesión adquirida que está garantizada, para la cual Dios se va a glorificar, por la cual tú darás alabanzas a Dios. Gracias, Dios, que me has hecho tu hijo, tu hija. Tú tendrás en tu boca palabras de agradecimiento a Dios, palabras de exaltación a Dios. Si en verdad conoces a Cristo, si en verdad entiendes lo que Jesús vino a hacer en la tierra, si en verdad comprendes lo que Jesús dijo cuando les dijo a aquellos judíos en su tiempo, no estén solo buscando el pan que les mantiene con vida corporal, busquen el pan que les lleva a la vida eterna, busquen lo eterno, que lo otro viene por sí solo. Buscad primeramente, dijo él, el reino de Dios, ¿qué más? Y su justicia. ¿Y qué más dijo? Todo lo que necesitas vendrá por añadidura. No nos tenemos que preocupar por las cosas de la tierra, más bien por las cosas del cielo, porque para allá vamos. Mire, como dice el capítulo 3, Efesios 3, verso 1. Pablo ahora explica cómo él ha recibido esta revelación, por la cual asegura que los gentiles que creemos en Cristo tenemos también la promesa del Espíritu en nosotros, que es garantía de la vida eterna que Dios ha prometido. Él explica Efesios 3:1. Dice Pablo, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio,
como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está la revelación. La revelación que Dios le dio a Pablo es que el Evangelio es el instrumento de parte de Dios para llevar el conocimiento a otros pueblos no judíos, gentiles, llevar el conocimiento de lo que Jesús ha logrado en la cruz del Calvario, y que Jesús es aquel que vino del cielo a la tierra para cumplir esta misión de liberar a la humanidad del pecado, de ese flagelo tan terrible. Y cada persona que escucha el Evangelio, el verdadero Evangelio, cada persona que escucha lo que Jesús ha logrado, esa persona puede entender que Dios le da la oportunidad también de ser parte de ese pueblo que es de Dios. Y el pueblo de Dios es el pueblo que está en Cristo. Ya no hay que un pueblo humano, otro pueblo humano. No importa de qué raza sea, si está en Cristo, ese es el pueblo de Dios. Y ese es el pueblo al cual se le ha dado el Espíritu Santo como arras, como testimonio, como garantía. Y el Espíritu Santo le asegura, como dice aquí, que es miembro del cuerpo de Cristo y que es copartícipe de la promesa del Espíritu. Hay algo que debe penetrar en nosotros, es esa revelación. Debemos reconocer que por causa de que creemos en Cristo, por causa de que alguien nos habló el Evangelio, nosotros hoy somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que tiene al Espíritu de Cristo. Y la Biblia dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Pero si tienes al Espíritu, tú dirás, ¿cómo puedo yo saber si tengo al Espíritu? ¿Cómo? Antes de creer en Cristo, tú hacías algo, algún pecado, hacías algo y no te redarguía nada, más bien lo celebrabas con otros, te sentías bien, saliste con la tuya, dirías, creías que estabas avanzando, que eras muy sabio con lo que estabas haciendo, no había nadie que te redarguyera. Ahora viene a ti el Espíritu Santo, el que santifica, el que te muestra lo que está bien y lo que está mal, el que te redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Ahora hay alguien morando en ti que cuando dices lo que antes decía te dice, eso no está bien. ¿Qué pasó? Pero siempre lo decía. Cuando haces lo que antes hacías te dicen, no, eso no se hace. ¿Por qué? Porque ahora hay alguien en ti que es la garantía de Dios que te dice, tú no estás solo. Hay alguien en ti. Aleluya. Alábalo. Si tienes al Espíritu de Dios, alábalo. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Que nadie quite de tu mente eso. Tú eres de Dios. La garantía la tienes. El Espíritu Santo. No le seas rebelde, porque no perdona la rebeldía. Te castiga con vara, que duele, pero para no condenarte. Pero no le seas rebelde, más bien obedécele. Él es aquel que te guía a toda verdad. Él es que te lleva, te dice que es bueno y que no lo es. El Espíritu Santo dice, somos copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Ahora venimos a Cristo.
¿Será que desde que uno llega a Cristo nadie vuelve a fallar? Empezamos a crecer, empezamos a conocer, empieza el Señor a tratar con nosotros como un bebé que empieza a caminar. No esperes que vas a salir corriendo. Tienes que llevarle al paso, guiándole, enseñándole y cuidándole. Y a su tiempo va a seguir madurando y estará corriendo. Nosotros también. Pero ¿qué dice la palabra? Vaya por favor al libro de Segunda de Timoteo por un momento. Capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 11. Nos dice la palabra lo que debemos nosotros hacer, pero ¿qué hace Dios también? Segunda de Timoteo 2, 11 dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel. ¿Sabes? Esto no da a uno licencia para pecar y ser infiel, diciendo, oh, no importa lo que haga, Cristo como quiera seguirá siendo fiel. Sí, Él es fiel, pero por su fidelidad te va a castigar. Por su fidelidad te va a ver en problemas, porque Él es fiel a ti y te va a tratar para que madures, para que crezcas, para que realmente te vuelvas un guerrero de Dios y estés dispuesto aún a morir por Cristo, para que reines con Cristo. Nos va llevando, pero Él es siempre fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando miramos eso, decimos, Dios, tantas personas que le fallan a Dios y el Señor les lleva y luego se arrepienten y reciben perdón. Es como aquel hijo pródigo en la parábola que Jesús decía, aquel joven que se fue, usted conoce la historia, se fue a derrochar su herencia y pasó trabajo terrible. Y después de muchos dolores, reconoció que tenía un padre, que había un lugar de donde había salido y que aunque no le tratara como hijo, por lo menos como jornalero, un empleado más en su casa para comer bien. ¿Qué hizo el padre? El padre lo recibió como hijo, el padre lo abrazó, el padre le besó, el padre le volvió la dignidad en el hogar, porque el padre es fiel. Cuando una persona se arrepiente y vuelve al Padre, el Padre lo recibe. Jesús dijo, yo no echo fuera a nadie que viene a mí. Jesús recibe a nosotros. Pero eso otra vez nos muestra su fidelidad, pero nos dice, cuidado, no le falles, no le falles. Nosotros estamos en Cristo, no fallemos, pero en Cristo tenemos perdón, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Si el Espíritu Santo te habla y te dice no estuvo bien, escucha su voz, esa infidelidad que te dice para que no vengan problemas a tu vida. Vea cómo nos dice el libro de Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8, verso 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y explica quiénes son. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para el que anda conforme al Espíritu. Y para andar conforme al Espíritu, primero debes haber recibido al Espíritu. Si no recibes al Espíritu, el Espíritu no está en ti, no puedes andar en el Espíritu. Pero si el Espíritu Santo está en ti, dice, si andas conforme al Espíritu, no hay condenación. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es una ley. Es una ley que tiene parámetros que se deben obedecer. Es una ley.
Es una ley del Espíritu de vida en Cristo que nos libra de aquella otra ley del pecado que produce muerte. La ley del Espíritu tenemos que aprenderla, está en la palabra, lo que Dios quiere que hagamos, lo que quiere que evitemos hacer, está en la palabra. Leamos la palabra, obedezcamos la palabra. Voy a terminar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, primer versículo, allí vamos a ver. Porque ¿cómo una persona puede ser fiel a Dios? Dios es fiel, sí. ¿Cómo uno puede ser fiel a Dios en medio de cualquier situación? Primera de Corintios capítulo 7, primero veamos el verso 25. Pablo está hablando aquí en el contexto del matrimonio, en el contexto de personas que vinieron a Cristo en situaciones de esclavitud, pero de las cosas que dice en el versículo 25, habla: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Lo que quiero resaltar es lo que él dice: como quien ha alcanzado misericordia del Señor, ¿para qué? Para ser fiel. Cuando Pablo dice, una persona que reconoce que ha alcanzado la misericordia de Dios, cuando entiende, comprende, cuando esa palabra es viva en su vida, esa persona se vuelve fiel. Como el que ha recibido, alcanzado la misericordia de Dios para ser fiel. Alguien que no ha comprendido lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para liberarle de un infierno eterno, un tormento eterno. Y Cristo Jesús ha venido para pagar el precio, para que si crees en Él y confías en Él y vives acorde al Espíritu según Dios te guía, no vas a vivir en ese lugar de terror con compañero el diablo y sus demonios, sino que vas a vivir eternamente con Dios y los santos ángeles y todos los que están en el cielo. Cuando logras entender que es por la misericordia de Dios, que Dios no te pagó como tú merecías o yo merecía, sino que nos extendió su mano de amor y misericordia y nos dice: hijo, hija, te creé no para destruirte, sino para tenerte conmigo. Recibe la gracia que te ofrezco. Pablo dice, logró entender y lo volvió fiel para ser fiel. Entonces, una vez que una persona es fiel, ¿qué dice la palabra? Dios comienza a ponerle cosas para que haga, porque ahora Dios busca a aquellos que se disponen para Él. Un poquito atrás, en el capítulo 4, versículo 1, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los administradores de los misterios de Dios. Toda persona que trabaja para Dios, toda persona que hace algo en el reino de Dios, estás administrando los misterios de Dios. Las cosas de Dios, tienes que ser fiel a Dios. Se espera que seas fiel. Y Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, ¿qué dijo? En lo mucho se pondrá. Dios te va a empezar a probar con poquitas cosas. Poco y te añade algo más y te añade algo más y te va llevando, pero lo glorioso no son las pruebas aquí para ver tu fidelidad. Lo glorioso es lo que Él está preparando allá por causa de tu fidelidad aquí en la tierra. Eso es lo glorioso. Se espera de todos los administradores de la gracia de Dios que sean hallados fieles delante de Dios. Y podemos decir, oh, qué bueno, entonces voy a ser fiel otra vez.
no se compara a la fidelidad de Dios. Nuestra fidelidad hacia Dios, por más que nos esforcemos, nunca podrá compararse a la fidelidad de Dios, que es fiel, siempre fiel. Nunca ha fallado, ni nunca le fallará a nadie que confía en Él. Nunca. Él es el único fiel. Y termino con un versículo más. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si alguien va a hablar de alguien que es fiel, Dios, el único fiel, siempre fiel. Su fidelidad, otra vez, es incuestionable. Y Él, en su fidelidad, dice, nos ha permitido ahora a nosotros tener comunión con su Hijo Jesucristo. Comunión. El Hijo se da a conocer a nosotros. El Hijo revela quién es el Padre, que es todo lo que hay. El Espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo, dice la Biblia, es el Espíritu de Cristo. Está con nosotros revelándonos las cosas. En su fidelidad nos permite tener comunión con Dios. Comunión con aquel que es fiel, siempre fiel. Son cosas que un ser humano normal no puede captar. Tiene que venir por revelación para poder decir, sí, así es. ¿Por qué así es? Porque lo dice la palabra que no miente. Lo dice Dios, está escrito en la Biblia. Es mejor que lo creamos. Podemos tener comunión con Jesús. Podemos convivir con Jesús. Por eso es que en nada somos menos que aquellos que tuvieron a Jesús caminando en la tierra, teniendo comunión con Él cada día. Porque nosotros podemos tener comunión con el Hijo, porque dice, fiel es Dios, que nos ha permitido hacerlo por medio de su Santo Espíritu que está en nosotros. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orarle a Dios y a darle gracias por su gran fidelidad, porque nos tiene en sus caminos y no olvida que estamos en la tierra todavía. Y Dios conoce aquellas cosas que ha preparado para ti y para mí. Y en su fidelidad, a su tiempo van llegando a nosotros. Y recuerda, porque Dios está contigo y con nosotros, no temeremos. Aunque el enemigo se levante como río, tenemos confianza. El Espíritu levantará bandera y dice, aquí viene el ejército, el que defiende a ese pueblo. El Espíritu Santo está con nosotros y nos lleva como poderoso gigante hacia la meta que ha trazado para nuestras vidas. No tengas temor, hermano, hermana. En medio de tu situación, la que estás viviendo y todas las que vengan, según Dios permita, tú dices, en cada una Dios me dará la salida. En cada una Dios me dará la victoria, porque Él es fiel y dijo, no te voy a dejar nunca. Ten esa confianza en el Señor, porque los que conocen a Dios, los que conocen su nombre, hemos leído, confían en Él, esperan en Él y ven su gloria, porque Él va a hacer, Él hará. Oremos. Amado Rey, Padre Santo, Dios todopoderoso eres tú, bueno y maravilloso. Gracias por mostrarnos tu gran fidelidad. Gracias por indicarnos que tú nunca nos dejas, que las cosas que vivimos en la tierra son situaciones pasajeras. Así como una tormenta va y viene y vuelve y se va, así son los problemas en la vida, pero tú sigues con nosotros para siempre y nos das victoria tras victoria y nos llevas de gloria en gloria por tu Espíritu que mora en nosotros. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, porque tú eres fiel. Tu fidelidad te rodea. Tú eres grande y sublime.
justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Y tú haces juicio y declaras la justicia realizada en Cristo a nuestro favor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, que nos permites tener comunión contigo, que no nos rechazas, que nos acercamos a ti y no nos echas, más bien nos llamas tus hermanos. Gracias, Cristo, que nos has dado tu Espíritu. La promesa del Padre está en nosotros, es una realidad, porque tú ascendiste al Padre y el Espíritu está aquí. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas, por todo lo que nos enseñas y todo lo que haces. Gracias, Dios. Si hay aquí alguna persona que todavía no conoce a Jesús, a aquel que vino a la tierra y murió y resucitó y está vivo, para siempre vive, Él te ofrece a ti también la oportunidad que lo conozcas, para que tú vivas para siempre con Él. Solo reconoce que no has vivido una vida perfecta delante de Dios. Arrepiéntete por cualquier falla, pecado, cosa mala que has hecho. Pídele perdón a Dios con todo tu corazón. Pídele perdón a Dios. Como leíamos, los judíos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Yo te digo lo que él dijo: arrepiéntete y recibe la gracia de Dios en Cristo. Luego bautízate y el Espíritu Santo de la promesa vendrá a ti y serás una nueva criatura en Cristo. Hazlo, que Dios quiere escucharte. Y si estás aquí y sientes como el salmista decía: se han levantado ejércitos, naciones contra mí, tú declara lo que él decía también: la diestra de Jehová hará proezas, la diestra de Jehová me liberará. Dios es el Dios de mi salvación, no temeré, me regocijaré mejor viendo mis enemigos ser destruidos por el poder de mi Dios que me defiende. Declara esas palabras de confianza en Dios, porque Él está contigo. Oremos. Padre, gracias. Podemos confiar en ti y declaramos que no importa quién se levante en contra nuestra, no temeremos, porque Jehová está con nosotros. Y Jehová es que pelea por nosotros, por el pueblo de Cristo. Y Dios hará proezas y nosotros cantaremos, entonaremos cánticos de gozo y de victoria, reconociendo cada vez la salvación que proviene de parte de Dios. Glorifícate, Señor. Todas estas personas que hoy vienen a ti, que ponen sus vidas a tu disposición, que confían en ti, Señor, muéstrales tu poder, tu grandeza. Recíbelos y sálvalos. Acércalos a ti, oh Padre, y llénalos de tu Espíritu. Gracias, Dios amado. Gracias por todo. Voy a invitar a los hermanos Ujieres, por favor, porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y qué momento más propicio para todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, recordar ese sacrificio en la cruz del Calvario. La Santa Cena se debe realizar en unidad solamente por las personas que son creyentes en Jesucristo. Y si has cometido algún pecado, pide perdón a Dios antes de celebrar la Santa Cena. Y vamos también a hacerlo. Los Ujieres van a estar pasando el pan y el vino. Les ruego que se mantengan con el pan y el vino en sus manos hasta que todos tengamos los elementos y la celebremos al mismo tiempo. Los Ujieres te van a dar una bandeja, tú tomas un elemento y le pasas al que está al lado
la bandeja, luego te van a entregar la otra bandeja y haces lo mismo. Y vamos a adorar al Señor, agradecidos a Dios por su gran misericordia. Amén.